Pasó Tapasco. Estaba calladito y vea, ya la embarró. Bueno, pues vamos a hablar de endocarditis. Vamos a hablar de endocarditis infecciosa y vamos a hablar de cardiopatía reumática. Hay 4 tipos de endocardiopatía, ¿cierto? La infecciosa, la de la fiebre reumática, la marasmática y la del lupus, pero vamos a hablar las 2 más importantes. ¿Ok? Entonces, endocarditis infecciosa, aquí está la definición. Invasión infecciosa de las válvulas cardíacas o del endocardio mural. Entonces, para endocarditis infecciosa hay unos factores epidemiológicos predisponentes. Podemos decir factores de riesgo también, unos más importantes, unos más graves que otros. Por ejemplo, anomalías cardíacas predisponentes. Es aquel niño que nació con una malformación del corazón. ¿Sí? Entonces, el niño nace con una malformación cardíaca, ya de hecho tiene factor de riesgo para más adelante hacer una endocarditis infecciosa. No sabemos si la va a hacer o no, pero tiene un factor de riesgo. Segundo, el grupo de las inmunodeficiencias, que es muy amplio, ¿cierto? El grupo de las inmunodeficiencias. Tercero, los alcohólicos. Cuarto, los drogadictos. Quinto, las enfermedades sistémicas, por ejemplo, la diabetes, ¿sí? La cardiopatía isquémica crónica, la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso, esas enfermedades sistémicas crónicas de toda la vida. Y el último son todas las cirugías cardiovasculares que un paciente pueda tener. ¿Sí? Si le hicieron un reemplazo de la válvula, si lo trasplantaron del corazón, si le hicieron un bypass, en fin, todo lo que son las cirugías cardiovasculares. Entonces, en estas circunstancias se considera que el paciente tiene un factor de riesgo para desarrollar endocarditis. ¿Ok? Hay 2 tipos de endocarditis infecciosa: la endocarditis subaguda y la endocarditis infecciosa aguda. Miren, lean y verán que tienen sus diferencias muy claras. Por ejemplo, la endocarditis infecciosa subaguda se instala en una válvula que previamente ya estaba mala. O sea, previamente la válvula ya era anormal. ¿Ok? Ya era anormal. Segunda característica, suelen ser por microorganismos de baja virulencia. ¿Sí? O sea, microorganismos que no suelen matar. ¿Ok? Tercero, la evolución clínica es lenta y prolongada. La evolución clínica es lenta y prolongada. Y cuarto, cuando se ha resuelto la situación, el daño que le queda a la válvula es leve. O sea, la válvula podríamos decir
que queda casi normal. ¿Quién falta por firmar? Vean, pase eso para adelante que faltan bastantes. Entonces el daño que la enfermedad hace es leve. ¿Okay? La endocarditis infecciosa aguda es lo contrario. Empecemos. Se instala en una válvula que está sana. ¿Okay? La válvula está sana. Es un microorganismo de alta peligrosidad. ¿Sí? Tiene circular roja del Interpol. ¿Cierto? Alta virulencia. ¿Sí? La evolución clínica es rápida y grave. Y cuando la situación se resuelve, los daños que la enfermedad le deja a la válvula son muy graves. O sea, la válvula queda jodida. Entonces vean que ahí hay una gran diferencia entre si una endocarditis infecciosa es aguda o si es subaguda. Lógicamente, si usted le da una endocarditis infecciosa, ¿cuál le gustaría que le diera? La subaguda. ¿Cierto? Okay. Etiológicamente, entonces hay unas diferencias. ¿Cuál es la bacteria que suele ser la que da endocarditis infecciosa subaguda? El Streptococcus viridans, que es una bacteria de baja virulencia. Pero ya en la endocarditis infecciosa aguda ya tenemos una bacteria de respeto, el Staphylococcus aureus, que ya es una bacteria de alta virulencia. De igual manera, en los drogadictos venosos también predomina mucho la endocarditis por Staphylococcus aureus. Aparte de esos grupos de bacterias que hemos mencionado, hay un grupo que se llama el grupo ASEC, que está conformado por estas bacterias: Haemophilus, Aggregatibacter, Actinomyces, Cardiobacterium, las Eikenellas y las Kingeras. Ese grupo forma parte, son los que constituyen el grupo ASEC. Y entonces también causan con cierta frecuencia endocarditis infecciosa. Pero acordamos que estos son los de primer lugar. ¿Ya? Ahora, habíamos hablado ya previamente, yo les había comentado, para los que se recuerdan y los que no, pues lo volvemos a recordar, que había un microorganismo que le gusta dar endocarditis infecciosa, pero que el hemocultivo sale negativo. Y que cuando el hemocultivo sale negativo en un paciente con endocarditis infecciosa, hay que pensar en ese microorganismo que ya les mencioné en la clase anterior. ¿Cuál es? La clamidia. Había dicho que la clamidia causa uretritis no gonocóxica y que era causa importante de endocarditis, y los hemocultivos suelen ser negativos. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué se ve morfológicamente en una válvula afectada por endocarditis infecciosa? Se ve destrucción de la válvula. Se ven grandes masas en las hojas valvulares que se extienden hasta las cuerdas tendinosas, que es lo que los ecografistas
y los médicos clínicos dicen vegetaciones valvulares. ¿Sí? Entonces usted oye en la rotación al médico decir que salió en la ecografía cardíaca de ese paciente. Ah, le salieron unas vegetaciones. Cuando se dice eso es porque son masas, ¿sí?, que están comprometiendo la válvula. ¿Ok? Vegetaciones. Es término clínico y ecográfico. Seguimos. Profe, la medida causa ambulancia. No es que el que le dé clamidia le vaya a dar endocarditis. No. Es, usted tiene un paciente con endocarditis y usted manda los hemocultivos porque usted va a aislar el microorganismo. ¿Cierto? Si es un aguda, usted espera aislar un Streptococcus viridis. Si es una aguda, usted espera aislar un Staphylococcus aureus. Pero resulta que en ese paciente el hemocultivo es negativo. Entonces usted dice, uy, que no se me vaya a volar un organismo. ¿Sí me hago entender? Jonathan, ¿quedó claro? ¿Seguro? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ah, ok. Vea, mire, una válvula aórtica sana, ¿sí? Con sus tres partes. Sanita, bonita, no hay problema. Vamos a enfermarla de endocarditis infecciosa. Pues mire las vegetaciones. Mire esta y esta. Pero esta es la más bonita. Esto es lo que se llama vegetaciones. Y eso va a salir en el ecógrafo. ¿Ok? El ecografista va a decir, observo vegetaciones en tal válvula, de tanto tamaño, tal. ¿Vale? Okay. Vamos a hacer un corte de esta área. Pues la parte sana es la rosadita. La parte que está enferma es la oscura. Entonces, ¿qué hay ahí en esa zona que alguno me puede decir negra, otro puede decir azul oscuro? Colonias bacterianas. ¿Ya? Todo esto que ustedes observan aquí son colonias de bacterias. ¿Ok? Entonces, el hemocultivo de ese paciente dará positivo para la bacteria correspondiente. ¿Ok? Generalmente el paciente con endocarditis, ¿qué tiene? Sus manifestaciones clínicas. ¿Usted qué va a hacer? Mandar un hemograma, mandar un hemocultivo, mandar un citoquímico de orina, mandar una ecografía cardíaca. Y la ecografía le va a decir que hay vegetaciones y el hemocultivo le va a mostrar la bacteria. ¿Quedó claro? Muy bien. Ahora, para su diagnóstico están los criterios de Duc. Entonces hay criterios mayores de Duc y hay criterios menores de Duc. ¿Sí? Los criterios mayores son dos: hemocultivo positivo
y evidencia de daño miocárdico, que generalmente suele ser la ecocardiografía. Que la ecocardiografía te está diciendo que hay un daño en ese corazón. Y hay criterios menores, que son 5. Primero, que haya factores predisponentes. Entonces aquí es cuando empieza a complicarse la cosa. ¿Por qué? Porque ¿qué dijimos de los factores predisponentes? Puede ser que sea drogadicto, sea alcohólico, tenga una enfermedad sistémica, tenga cirugía cardiovascular previa, ¿sí? Malformaciones cardíacas. Ahí caben varios, ¿cierto? Fiebre de 38 grados o más. O sea, no es fiebre, es fiebre de 38 o más. Sí, no vale 37.7, 37.8, es 38 o más. Fenómenos vasculares, y entonces ahí eso también se abre. Entonces ahí tenemos a manera de ejemplo las vasculitis, las trombosis venosas profundas, las trombosis venosas superficiales. ¿Sí ves? Ahí eso empezó a agravarse, ¿cierto? Fenómenos inmunitarios. Entonces ahí eso se abre también. Tienes un lupus, tienes una artritis, tienes una inmunodeficiencia, estás infectado por VIH. ¿Ya? Y evidencia microbiológica diferente al hemocultivo positivo. Al hemocultivo positivo. Y muy fácil, ¿cierto? El paciente llega y le dice, doctora, yo tengo un hemocultivo positivo, tengo fiebre de 39 y tengo una cirugía porque ni de niño tenía un prolapso de la válvula mitral. ¿Cierto? El paciente te va a llegar así, con entera seguridad. ¿O no? Jonathan, ¿cierto que te va a llegar así? No, el paciente no te llega así. El paciente te llega, aquí estoy yo para que usted me encuentre los criterios de Dux. Entonces, para que usted encuentre los criterios de Dux, se los tiene que aprender. Y para que usted se los aprenda, alguien se los tiene que preguntar. ¿Y quién se los va a preguntar por primera vez? ¿Cierto? Y ahí es cuando la mitad del grupo la va a contestar bien y la otra mitad la va a fallar. ¿Cierto? Entonces tenemos endocarditis definitiva. 2 criterios mayores. Y estuvo el diagnóstico. Endocarditis definitiva. Un criterio mayor con 3 menores. Y ahí hizo el diagnóstico. Endocarditis definitiva. 5 criterios menores. Y ya hizo el diagnóstico. Endocarditis posible. Un criterio mayor y uno menor. O también
endocarditis posible, 3 criterios menores. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Tan fácil o no? ¿Sí? A este tratamiento completico con endocarditis, con todas las herramientas, con todos los antibióticos, todos los fierros. Y a este también. Porque el riesgo de que sea posible a que sea definitiva, usted no lo puede correr porque esto es una enfermedad que si tú le das ventajita, se te murió el paciente. Entonces no se puede exponer. Simplemente pues que la claridad se hace en el diagnóstico. Pero a las 2 vas con todas, hasta el fondo. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, la endocarditis infecciosa se puede complicar de diferentes maneras. Entonces, mire, a nivel cardíaco, puedes quedar con una estenosis de la válvula afectada. Se te puede comprometer el pericardio, entonces te da pericarditis infecciosa. Se te puede desprender la válvula de dehiscencia valvular. Se te puede formar un absceso miocárdico o puedes evolucionar a una falla cardíaca congestiva. ¿Sí? A nivel de embolias, entonces se producen embolias infecciosas, o sea, se desprenden émbolos de esas colonias bacterianas, se desprende un fragmento. Entonces ese grupo de bacterias se comporta como un émbolo y entonces te da, ¿dónde impacta? Cerebro, vaso, riñón, pulmón, adrenales. ¿Sí? Y a nivel renal te puede causar infartos renales o te puede causar glomerulonefritis post-infecciosa. ¿Cómo va la lista? ¿Por dónde va la lista? Pues miren todas las complicaciones que puede tener. Continuamos. Vamos a la segunda. Fiebre reumática. Entonces miren cómo se define. Enfermedad inflamatoria aguda secundaria a una infección por estreptococos del grupo A. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos de base una infección por estreptococo del grupo A que nos dio o nos ha venido dando a repetición de niños, por ejemplo. Entonces el organismo forma anticuerpos frente a las proteínas M, se llaman así, proteínas M del estreptococo. Y eso se une con unas proteínas miocárdicas en las válvulas y entonces se activa el sistema del complemento, se genera la reacción inflamatoria y como resultado la válvula se daña.
Por eso se dice que es una hipersensibilidad tipo 2, porque está mediada por anticuerpos. Jonathan, cuente los estudiantes más o menos. No falte ninguno, cuéntelos bien, cuéntelos 2 veces. Entonces, ¿qué se tiene? ¿En qué se fundamenta el diagnóstico? Primero, en que hay un antecedente de una infección estreptotóxica entre 1 y 5 semanas antes. ¿Ya? Puede ser una amigdalitis, puede ser una piodermitis, puede ser una erisipela. ¿Ok? Entonces está ese antecedente y usted debe averiguar por él. O debe haber anticuerpos frente a las estreptolicinas O, se llama así, estreptolicinas O. Esos anticuerpos están elevados. Eso es lo que se llama la prueba ASTO. Usted anota. Por favor, realizar prueba ASTO. Y la bacterióloga lo que va a buscar es anticuerpos frente a las estreptolicinas O de la bacteria. ¿Ya? Debe haber evidencia de lesiones tisulares estériles, porque es una reacción de histocompatibilidad. Miren que aquí no hay bacterias como tal. Lo que hay es el daño inmunológico producido por la reacción de los anticuerpos frente a la estreptolicina, pero bacterias como tal en la válvula no hay. Donde sí hay es en la endocarditis infecciosa. ¿Ok? Acá lo que hay es una alteración inmunológica, inflamatoria, que está dañando la válvula, pero no hay colonias bacterianas ahí. ¿Quedó claro? ¿Sí? Y están los criterios de Jones, que también, pues lógicamente, pues, ustedes se los van a estudiar. ¿Sí? Entonces, hay criterios mayores de Jones y hay criterios menores de Jones. ¿Ya? Entonces, criterios mayores. 1. Poliartritis migratoria de grandes articulaciones. 1. Primer criterio de Jones. Poliartritis migratoria de grandes articulaciones. 1. 2. Carditis. Carditis. 3. Nódulos subcutáneos. 4. Eritema marginado cutáneo. Y 5. La corea de Seiden, que algunos le dicen el baile de San Vito. San Vito, con B pequeña, B de vaca, B de vaco.
de vagabundo, de victoria. Entonces son 5 criterios mayores. Los repetimos: corea de Sydenham, eritema marginado cutáneo, nódulo subcutáneo, carditis, artritis migratoria de grandes mayores, sí. Y hay menores, que son 4. Fiebre. Mire que aquí ya no están diciendo que fiebre mayor de tal, no, fiebre. PCR elevada, artralgias y alteraciones del electrocardiograma. ¿Sí? Entonces, para hacer el diagnóstico de fiebre reumática, usted necesita demostrar la infección estreptocócica, que para eso tiene el ASTO. ¿Sí me hago entender? Ya el ASTO le está demostrando la infección. Le agrega 2 criterios mayores y ya tiene el diagnóstico. O demuestra la infección estreptocócica y le agrega un criterio mayor con 2 menores y tiene el diagnóstico. Entonces, morfológicamente, la fiebre reumática ocasiona unos daños. Entonces tenemos daños de la fiebre reumática aguda o tenemos daños de la fiebre reumática crónica. ¿Sí? Entonces en la fiebre reumática aguda están estos 3. La presencia de cuerpos de Aschoff, que ahorita los vamos a mirar, son acúmulos de células plasmáticas alrededor de los vasos. Pancarditis, o sea, inflamación de todo el corazón. Y pericarditis de pan y mantequilla. Porque por allá hubo hace mucho tiempo un señor que cayó en cuenta que los pacientes con fiebre reumática, cuando usted los tocaba el corazón, era como cuando usted toca pan con mantequilla. Entonces le puso así: pericarditis de pan y mantequilla. Esos son los hallazgos que indican que la fiebre reumática es aguda. Ya hallazgos que indican que la fiebre reumática es crónica, tenemos los daños casi siempre de la válvula mitral, que es fusión, acortamiento y engrosamiento de las cuerdas tendinosas. Ahorita miraremos eso. Ahora, al igual que en la endocarditis infecciosa, la ecocardiografía es de una gran ayuda. ¿Sí? La ecocardiografía. Y también el electrocardiograma. El electrocardiograma es criterio diagnóstico en la fiebre reumática, más no lo es en la endocarditis. ¿Sí? Seguimos. Cuando a ustedes les pregunten en una rotación o en un examen cuál es la causa más frecuente
de estenosis de la válvula mitral, usted va a decir que la fiebre reumática. Y la estenosis que produce la fiebre reumática, sobre todo la crónica, se dice estenosis en boca de pez, porque la válvula parece la boquita de un pez. Ahorita hay unas imágenes. Entonces, clínicamente, la mayoría de los pacientes, ¿cómo se suelen presentar? Generalmente son pacientes entre 5 y 15 años de edad. Generalmente, está el grupo más grande. Y ese paciente empieza con fiebre y poliartritis migratoria de las grandes articulaciones. Esa suele ser la manifestación clínica de presentación más frecuente. Pues mira, aquí les traje, por ejemplo, 60-75% de pacientes cursan con la poliartritis. 50-60% de pacientes cursan con carditis. Continuamos. No lo pase, profesor. Vea, entre 2 y 30% de pacientes consultan por corea de Zaire. Y los dos manifestaciones clínicas menos frecuentes son los mayores, el eritema marginal y los nódulos subcutáneos. Pero la mayoría empieza con fiebre y poliartritis migratoria de grandes articulaciones, o sea, tienen un criterio mayor, uno menor, ¿cierto? Y tienen la demostración del astro. ¿De qué se suelen morir? En la fiebre reumática aguda, falla cardíaca. Y miren lo que remata allí, 60% de pacientes con fiebre reumática aguda evolucionan a fiebre reumática crónica, o sea, la mayoría. Seguimos. Entonces, vea, tenemos la estenosis en boca de pez. Acá cuando está empezando y aquí ya cuando está bien establecido. Recuerden, la principal causa de estenosis de la válvula mitral es la fiebre. Vean las vegetaciones. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Cuando dice que se fusionan, significa que se pueden unir. Esta es una, esta es otra, esta es otra. Estas dos se pegan. ¿Ya? Y se acortan. Es decir, si tienen, por decir algo, 1 centímetro de longitud, entonces se acortan a menos de medio centímetro. Entonces, ese acortamiento y esa fusión de las cuerdas tendinosas, que son estas, ocasionan alteraciones en el funcionamiento de la válvula.
los cuerpos de Ashur. ¿Qué les dije yo? Que eran acúmulos de células plasmáticas aquí cerquita a los vasos. Esto ya es de fiebre reumática aguda, los cuerpos de Ashur. Y ya terminamos. Ya terminamos la clase.